mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Dios no fuera el viento, no podría vivir. Y si de mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, Mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. pero todo se lo debo. Todo se lo debo A ti, Jesús, mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia Y todas mis canciones, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a mi casa, mi familia, y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por esta bendición que me da de estar con ustedes. Agradezco al pastor, el presbítero Víctor Villanueva,
por la invitación que me extendió para estar aquí esta tarde. He estado en contacto con él las últimas semanas y este viernes nos vimos y me extendió la invitación y agradezco mucho, hermano Víctor, por la invitación. Es un gran placer, una gran bendición estar en esta iglesia que pues conozco desde hace muchos años. No sabía yo exactamente la edad de los 36 años, pero hace muchísimos, cuando yo era un adolescente, veníamos a jugar voleibol en estos terrenos, con un intercambio con otra iglesia, jugábamos con los del Mesías, y al cabo de los años tuve la oportunidad de tratar al hermano Víctor ya en el nivel de liderazgo de jóvenes, por allá del año de 1988, 87, y comenzamos una amistad juntamente con su esposa Marta, que hasta el día de hoy perdura, y yo doy gracias a Dios por esa amistad que Él me ha dado con ellos, por esa confianza. No sé si a ustedes les pasa con algunas personas, pero a mí me pasan con pocas personas, por ejemplo, que las dejo de ver por mucho tiempo, y cuando me las encuentro, hablamos como si nunca nos hubiéramos dejado de ver, con la misma familiaridad, con la misma confianza, y eso es lo que me pasa a mí con Marta y con Víctor. Así que pues estoy muy agradecido a Dios por esta bendición que me da. También los felicito a ustedes, hermanos de la Iglesia Bautista El Mesías, porque al ser miembros, parte, asistentes, congregantes en esta celebración de 36 años, pues también ustedes son parte de la fiesta. De hecho, si ustedes no estuvieran, si no se hubieran acercado, si el Señor no los hubiera alcanzado, no habría celebración, no habría iglesia. Así que ustedes son el motivo fundamental de que damos gracias a Dios por la existencia de esta congregación. Asimismo, felicito al pastor, felicito a la directiva y a todo el equipo de liderazgo y de servicio. Y mi anhelo, mi deseo es que Dios siga bendiciéndoles y siga derramando de su gracia aquí en medio de ustedes. Quiero invitarles a abrir sus Biblias, una porción de la palabra del Señor, que se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 5, versículos 1 al 10. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 10. Voy a dar lectura en voz alta, ustedes siguen con su mirada. ¿Quieren estar en pie para leer conmigo? Hace unos años fui a predicar a una iglesia y había un anciano en una silla de ruedas, muy ancianito. Y cuando yo invité a que se pusieran de pie los que pudieran para leer la palabra del Señor, y empecé a leer, me sorprendió que se tornó un movimiento alrededor de él. Y yo pensé lo peor, dije, ya se murió, pero tengo que seguir aquí como si no pasara nada. Y lo rodearon sus hijos, su esposa, y yo acá medio choqueado. Y cuando terminé de predicar, me acerqué y les pregunté, ¿se puso malo? Y me dijeron, no, es que él quería escuchar de pie la lectura de la palabra de Dios. Y me conmovió porque a veces nosotros nos sentimos cansados y nos podemos parar y no lo hacemos. Y
Y me sorprendió este hombre de 87 años, medio paralizado de su cuerpo, que se quiso parar en la lectura de la palabra de Dios. Y me animó eso a invitar a la gente a que cuando leamos antes de predicar, si quieren estar en pie un momento. Dice la palabra de Dios así: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, ¿eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer? Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma del David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Señor, antes de que se sienten los hermanos, quiero pedirte que tú nos bendigas durante esta meditación de tu palabra, Señor. Tú conoces, Señor, nuestros pensamientos, tú conoces nuestros corazones. Yo te pido que tú vengas a hablar a nuestras vidas, que este mensaje que has puesto en mi corazón compartir traiga bendición, traiga ánimo, traiga consuelo, Señor, para esta iglesia que hoy celebra, que hoy hace acción de gracias a ti por 36 años de haber sido fundada. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Este pasaje que leímos es la historia, si ustedes quieren, el traslado de una capital a otro lugar, a otra ciudad. Es hasta de alguna manera un acto político de David. David, que fue el segundo rey del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, había comenzado su reinado gobernando en la ciudad de Hebrón. Y reinó, dice el pasaje, 7 años y meses en Hebrón. Pero cuando él reinaba en Hebrón, el pueblo de Dios estaba dividido. Los que habían permanecido fieles, seguidores de Saúl, estaban por un lado, y David y la tribu que él representaba estaban por otro lado. Y David empezó a prosperar en la ciudad de Hebrón como rey, y al cabo de un tiempo vinieron los de la otra parte, los de el otro reino, y se acercaron y le dijeron: oye, carnal, porque así dice la palabra de Dios, que era carne de su carne y sangre de su sangre. Entonces le dijeron: oye, carnal, vamos a juntarnos, ¿no? Tú gobiernas acá y nosotros no tenemos rey. Vamos a juntarnos.
Es más, le dijeron, nosotros conocemos la historia. Cuando tú estabas y habitabas entre nosotros, tú eras el que sacaba el ejército de Dios a la guerra. Tú eras el que nos dabas las victorias. Así que ahora te queremos pedir que nos juntemos y que estemos todos bajo tu autoridad. Ellos habían venido a Hebrón a pedirle a él que fuera su rey. Y cuando él vio la oportunidad de unificar el reino, les dijo a ellos, está bien, está bien. E hicieron una fiesta tremenda, hicieron celebración a Dios, hicieron holocaustos, sacrificios, y se unificaron, se unieron. A partir de ese momento y durante todos los años del reinado de David y de Salomón, solo fueron una nación, no fueron dos, sino que el reinado de él los unificó. Y cuando ellos se unieron, lo primero o el primer acto que a David le vino en su mente y en su corazón hacer es cambiar la capital, que es el pasaje que leímos. En lugar de estar en Hebrón, decidió llevarla a otra ciudad, decidió llevarla a Jerusalén, pero que ni siquiera existía con ese nombre de Jerusalén, sino que existía con el nombre de Jebús, Jebus, y la habitaban los jebuseos, el pueblo de los jebuseos. Y uno se preguntaría, ¿por qué el rey decide cambiar su capital de Hebrón y llevarla a Jerusalén en el momento en el que él es ungido, es investido como rey de toda la nación? Fíjense, hermanos, quiero contarles esta historia y dejarles unas ideas con respecto a esta situación, a esta transición que hizo David. Fíjense, ¿por qué cambiar su capital a otra ciudad? Cuando tengan ustedes oportunidad, no lo hagan ahorita porque se me van a distraer, ya ven que las Biblias tienen mapa, o cuando tengan la oportunidad de consultar un mapa, se van a dar cuenta que Jerusalén no está muy retirado de Hebrón. Es más, investigué un poquito en nuestros tiempos y encontré que en este tiempo se hace 1 hora de Jerusalén a Hebrón. 1 hora 3 minutos, dice la página de internet de la ciudad de Hebrón. Y que en línea recta está 30 kilómetros. Pero supongo yo que por la geografía con curvitas se hace 1 hora 3 minutos. Entonces, si ustedes a la antigua agarraban el mapa y ven, no hay mucha diferencia. Como por ejemplo, para que dijéramos, no, pues David en realidad cambió la capital porque quería tener una capital más céntrica, o quería tener una capital cerca del mar. Tampoco. Las dos ciudades están en las alturas. Una estaba a 900 metros y Hebrón un poquito más bajo, como a 770 metros sobre el nivel del mar. Así que en realidad no había mucho cambio. ¿Qué es lo que mueve a un hombre como este, de esta calidad, a buscar un cambio de ciudad? ¿Qué es lo que le había en su corazón el sentir de cambiarse de ciudad?
Porque en Hebrón tenía muchas ventajas. Ya tenía 7 años gobernando. Ya tenía de seguro su palacio. De seguro ya tenía su parcela. De seguro ya había organizado a su servicio. Todo lo tenía. Pero él inmediatamente que lo nombran rey dice, no, aquí no. Quiero que vayan, que vayamos. Y el otro pasaje paralelo a este, que es primero de Crónicas 11, da a entender que terminando la fiesta les dijo, oigan, vámonos a la otra ciudad, vámonos a Jerusalén. Quiero que conquistemos Jerusalén. Yo creo que básicamente lo que David estaba buscando en esta ciudad, con este cambio, había 3 cosas que él estaba buscando o que él estaba aceptando. La primera es que él estaba buscando identidad. A ver, digan conmigo, identidad. ¿Qué andaba buscando? Identidad. Déjenme les explico un poco más. Hebrón era una ciudad con historia. De hecho, muchos siglos antes de que naciera David, Abraham, el padre de la nación, el padre de la fe, había vivido en Hebrón. Ahí él había, cuando salió de Ur y cuando llegó a donde Dios le estaba guiando y donde Dios le dio muchas promesas, era la ciudad de Hebrón. Entonces, Hebrón tenía historia, tenía tradición, pero por si eso no fuera suficiente, otros años antes de David, cuando Hebrón había quedado bajo el dominio, porque Dios le dijo a Israel, te voy a dar todas las ciudades y te voy a dar todos los pueblos, y le empieza a enumerar a Moisés, que Dios llama a Moisés para liberarles, y allí incluyó él Hebrón, pero batallaron para conquistarla y la vinieron conquistando hasta el tiempo de Josué y de Caleb. Y a Caleb, aquel hombre que había sido fiel a Dios, lo premiaron dándole la ciudad de Hebrón. Entonces era una ciudad que tenía mucha historia. Por un lado Abraham, por otro lado estaba Caleb. Y David dijo, no, esto a mí no me identifica. Si yo me quedo en esta ciudad no va a ser mi ciudad. Yo necesito una ciudad que tenga mi identidad, que tenga mi sello, que sea una ciudad con la que yo me sienta contento y que la ciudad sea clave para mí. Yo viví 23 años lejos de Mérida y fui a muchas ciudades y conocí muchos pueblos, muchas ciudades, unas bonitas, otras horribles. Las del norte son horribles, Torreón y por allá, muy feas, polvorientas, desérticas. Mi familia vive en una ciudad que se llama Hermosillo, pero que de Hermosillo solo tiene el nombre, porque es muy polvorienta, está en el desierto de Sonora, tiene 50 años en sequía, solo hay agua potable un rato en el día. Y por más que anduve en muchos lugares, cuando me decían, ¿usted de dónde es? Es de Mérida. ¿Hay otra ciudad? ¿Hay otra ciudad? Es que es la identidad de uno. David estaba en búsqueda de su identidad. Y en búsqueda de esa identidad, decidió que la ciudad que él quería era una ciudad difícil,
Era una ciudad casi inconquistable. De hecho, esta ciudad de Jerusalén, que no se llamaba Jerusalén, que se llamaba Jebús, Israel ya la había dominado. Es más, un día pasaron por allá y mataron a todos los que creían que tenían que matar. Pero después, ese pueblo era como la mala hierba. Ustedes saben el dicho ese que la mala hierba nunca muere, ¿no? Los jebuseos eran como la mala hierba. Los exterminaban, quemaron la ciudad y al poco tiempo ya estaban allá los jebuseos, ya la habitaban. Entonces, ¿qué ciudad tan difícil había él escogido para conquistar? Una ciudad que nadie había conquistado, porque era una ciudad enclavada en los cerros, en las montañas, una ciudad bien fortificada. Y él decide, en búsqueda de esa identidad, hacer algo difícil para Dios, proponerse algo que nadie había alcanzado en búsqueda de esa identidad. Él quería hacer algo con su vida como rey que permaneciera para muchos años, algo que glorificara a Dios, algo que la gente dijera: oye, esto lo tenemos porque Dios así quiso, o porque Dios así se lo dio a David. Y es tanta es tan fuerte la unión entre Jerusalén y David, que todavía hasta el día de hoy a esa ciudad se le sigue llamando la ciudad de David. Y tiene tanta trascendencia que inclusive la iglesia, en los acontecimientos finales, ya cuando Cristo venga, está esperando algo que se llama la Nueva Jerusalén. ¿Y dónde tiene su nombre? Pues de la Jerusalén que el Señor David conquistó. O sea, ¿cómo es un acto que parece intrascendente, un acto que parece político, si ustedes lo quieren ver desde esa perspectiva, cuando alguien en búsqueda de su identidad lo pone a los pies de Dios, Dios hace cosas extraordinarias? Fíjense, hermanos, hermanas, hoy en día, si hay algo que necesitamos los cristianos, es tener identidad. Si hay algo que ustedes como iglesia bautista deben tener, es una identidad propia. Muchas veces la gente en este tiempo carece de identidad. Hace poco se acuñó la frase por aquellos jovencitos que no se dedican a nada, que ni estudian ni trabajan, que son ninis. O sea, no tienen identidad. Un grupo que hace muchas cosas por internet se llaman Anonymous. No tienen identidad. Y hoy la gente carece de identidad. A veces hay personas que llegan a una iglesia, conocen a Cristo, aceptan a Cristo, y cuando los ves ya se fueron. No son fieles a la convicción, no son fieles a donde Dios los ha llamado. Leía a la hermana Julia la lista de los hermanos y luego dijo unas palabras que son una sentencia tremenda, porque dijo: muchos no están, que han oído, y ¿dónde están? Oramos porque Dios los bendiga ahí donde están. Porque la gente, en cuanto mira algo, como no tiene la identidad bien puesta del Evangelio de Jesucristo, como no tienen los ojos puestos en la gracia de Dios, como no tienen los ojos puestos en la salvación que el Señor les ha regalado, y ponen sus ojos en otras cosas, a las primeras de cambio,
se van. No les gusta algo, se van. Hasta que si no los miraron bien, se van. Si no les hablaron, se van. O si les saludaron de más, se van. Todo les molesta. Todo. Nos falta identidad. Necesitamos cristianos en esta época con identidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo trabajé muchos años en la directiva de la iglesia, pero cuando yo me fui en 1990, yo me fui a trabajar en una editorial que tiene la iglesia. Fui 2 años y medio director de la editorial. Y cuando yo llegué a trabajar allá, la editorial estaba tronada porque no teníamos buenos principios administrativos, y me tocó a mí, juntamente con otros compañeros, sentar las bases de la editorial. Y ahora vendemos cientos de miles de libros al año, después de 20 y tantos años. Y yo tuve la oportunidad de poner las bases administrativas. Y hace un tiempo estaba en una cena en beneficio de la editorial, y cada vez que hay un evento y yo voy, asisto, porque estoy identificado con la editorial. Cuando veo un libro que no está bien hecho, me duele como si yo lo hubiera escrito, me da vergüenza. Oye, se les fue aquí, o pasó esto. Tengo identidad con la editorial. Y hace poco en una cena me apantalló un tipo, porque dijeron: quiero que pasen a dar unas palabras, y hay personas que tienen bien puesta la camiseta de la editorial. Pasa, Samuel. Y pasé y di un saludo a los que estaban en la cena, y ya me senté, y pasaron a otro que la verdad ni hizo nada, pero ya ve cómo somos. Pasó y dijo: perdónenme, porque yo no tengo puesto la camiseta de la editorial. Y todos nos quedamos así como: caray, ¿qué va a decir este? Y dijo: yo no la tengo puesto porque la tengo tatuada. Nos mató el gallo a todos, ¿verdad? Tenemos que tener una identidad. Tenemos que, en búsqueda de nuestra identidad, tenemos que saber y tener conciencia siempre de quiénes somos, de qué somos, de que le pertenecemos a Dios, que somos hijos de Dios, que nuestros actos deben ser propios de un hijo de Dios. Cuando en una familia un hijo comete un acto tremendo, a veces uno piensa: pobrecita de esa familia, porque se identifica, es parte de su familia. A veces nosotros, como hijos de Dios, cuando hacemos cosas que no glorifican a Dios, demostramos que no tenemos esa identidad de hijos de Dios. Cuando le fallamos, cuando nos equivocamos, cuando la regamos, no demostramos que tenemos la identidad del Señor. Eso me gusta la historia de este hombre. ¿Qué Hebrón ni qué Hebrón? Quiero tomar Jerusalén. Quiero tomar una ciudad que nunca nadie ha conquistado y ofrecérsela a Dios. Quiero pelear, quiero luchar, quiero combatir, quiero llevar a mi ejército, quiero llevar a mi pueblo, hacer algo contrario a la razón. Probablemente sus consejeros le decían: David, ¿qué vas a ir a hacer allá? Vas a fracasar, vas a hacer el ridículo, te acaban de nombrar rey de todos y ahí vas contra Jerusalén. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Qué tienes? Y él dice: no, Hebrón no, ni un día más en Hebrón. Yo quiero ir y tomar Jerusalén para que sea mi capital. Y todo el pueblo va
y decide ir con él a tomar Jerusalén. La segunda palabra de este pasaje que les quiero que se quede en su corazón es desafío. Repitan conmigo, desafío. La primera, ¿cuál fue? Y la segunda, desafío. Porque la ciudad que él quería conquistar no era cualquier ciudad. Era una ciudad amurallada. Era una ciudad donde sus habitantes eran bien burlones. Se estaban burlando de ellos. Cuando llegó el pueblo, se empezaron a burlar y les dijeron: esta ciudad nadie la ha conquistado jamás. Es más, hasta con nuestros ciegos, con nuestros tuertos, con nuestros cojos, los podemos derrotar. Yo tenía un vecino, cuando yo estaba chamaco, yo tenía un vecino que jugaba mucho básquetbol. Era miembro de la selección de quién sabe dónde, de Mérida, de Yucatán, quién sabe. Pero era una estrellita de básquetbol. Y yo no era torpe, pero más o menos como Michael Jordan jugaba yo. Entonces no quería yo darle una paliza. No es cierto. Cada vez que jugaba con él me derrotaba. Cada vez que jugaba, yo era buenísimo, buenísimo. Yo era una estrellita. Por eso era de la selección. ¿Quién sabe cómo fue a vivir al lado de mi casa? Su papá era trailero, no sé, pero ahí fue a vivir. Y todas las tardes íbamos al parque. Yo vivía aquí en la Mercedes Barrera, y a cuadra y media de mi casa hay un parque, de donde yo vivía, hay un parque con 2 canchas de básquetbol. Así que esas canchas yo las conozco desde chavito. Entonces me iba a buscar y decía: no, mejor vamos a jugar fútbol. Me decía: no, básquet. Pues es que me ganas. Y me decía: pues si quieres, me amarro un pie y me amarro una mano, y así te juego. Y le decía yo: órale, amárratela. Y luego ya sabía yo que era una hablada, ¿verdad? Pero me agarraba como su conejillo de indias para ganarme. Así estaban estos. ¿Saben una cosa? No van a entrar. Aquí no van a entrar. Esta ciudad está fortificada, está amurallada. Jerusalén está entre los cerros. Jerusalén está, Jebús está, nadie la ha conquistado jamás. Es más, ustedes no pueden. Con nuestros cojitos les vamos a ganar. Con nuestros minusválidos les ganamos. Oiga, era un pueblo muy seguro de sí mismo, en su ciudad fortalecida, en su ciudad amurallada. ¿Cómo se podía un rey, cómo podía un rey ocurrírsele cambiar su capital a esta capital, a esta ciudad? Eso era un desafío. Nada es fácil en esta vida. Todo es difícil. Miren, a veces hasta servir a Dios tiene dificultades. Hoy en día hay predicadores que en la televisión o en cualquier cosa predican un evangelio muy ligero, muy light, que le dicen a la gente: si tú aceptas a Cristo, se acaban tus problemas. Si tú aceptas a Jesús, tus problemas desaparecen. Y se convierte la gente. Y cuando la gente se convierte y se entrega a Dios de verdad, se dan cuenta que los problemas, en lugar de disminuir, aumentan. Si solamente él es creyente en su familia, le empiezan a dar guerra sus padres, sus cuñados. Hey, no la agarres así, no te fanatices. ¿Por qué tienes que ir todos los domingos? ¿Por qué te vas a bautizar? Es que soy bautista, tengo identidad. Esa es una mala broma, bautista. Yo también creo en el bautismo por inmersión.
remojón completo. La gente ve las cosas difíciles y corren y huyen. La palabra de Dios no dice que se van a acabar nuestros problemas. Lo que sí dice es que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él ha prometido estar a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos. Él ha prometido estar con nosotros para guardarnos, para defendernos. Así que no importa los problemas, no importa los desafíos, no importa lo difícil que sea nuestra vida, si estamos cimentados en el Señor, si estamos parados en el Señor, por muy grande que sea el desafío, el Señor nos va a ayudar para salir victoriosos. David ahí estaba, parado, la ciudad amurallada, los pobladores burlándose de ellos, y David aceptó el desafío. Yo lo acepto. Yo quiero hacer algo para Dios, aunque me cueste lo que me cueste, aunque tenga yo que pagar el precio que tenga yo que pagar, quiero hacerlo para Dios. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? ¿Cuántos están dispuestos a cargar su cruz por muy pesada que sea? Él estuvo dispuesto. Aquí estoy. No me amedrentan, no me dan miedo tus murallas, no me da miedo que te burles de mí, no me da miedo que me critiques, no me importa que te rías de mí, no importa que me ridiculices. Yo he aceptado este desafío, y el Dios a quien yo sirvo, dijo David, es el Dios invicto en batallas, es el Dios que nunca ha sido derrotado. Y qué bendición tenemos que ese mismo Dios es el Dios que nosotros servimos hoy en día. Es el mismo Dios que hace 36 años se empezó a predicar aquí en la Morelos Oriente, y que hoy, después de 36 años, esta iglesia sigue aceptando el desafío de predicar a Jesucristo en este lugar. Aunque las condiciones han cambiado, aunque el mundo se ha vuelto más difícil, aunque las murallas parezcan más altas que hace 36 años, el Señor está con ustedes para fortalecerles, para ayudarles, para bendecirles, para abrir las puertas que haya que abrir, para derribar los muros que haya que derribar. David tenía la certeza, la seguridad de que Dios estaba con él, porque Dios nunca nos deja. Aunque nosotros intentemos dejarle, ahí está Dios a nuestro lado. Me gocé mucho escuchando tu fidelidad. Oh Dios, tu fidelidad. Que a veces nosotros flaqueamos. A veces nosotros, nuestras rodillas tiemblan. O como dice el apóstol Pablo, a veces nosotros somos infieles, nos alejamos. Pero en el momento en que nos acordamos de Él, en el momento en que estamos angustiados, en el momento que estamos afligidos, le clamamos, hablamos, oramos, le decimos: ayúdame, en este momento ayúdame. Este Dios misericordioso que nosotros servimos es tan bueno que nos ayuda aunque no lo merezcamos. Porque si Dios fuera como nosotros, que cuando alguien nos hace algo malo nos lo paga, o cuando menos las consecuencias, o que nosotros somos los que decimos que perdonamos pero no olvidamos, pobres de nosotros. Pero este Dios que nosotros servimos es un Dios fiel, es un Dios que está a nuestro lado, que no importa lo difícil, lo alto que sea nuestro desafío,
ahí está Él para sostenernos. David sabía que Dios estaba con él y sabía que tenía un ejército de valientes y fue bien listo. Fue bien listo. Dice en Crónicas que les dijo a sus guerreros: el primero que entre a la ciudad y que abra un camino para que los demás entremos, a ese lo voy a nombrar capitán de todos mis ejércitos. David fue más listo, porque Saúl prometió que si algunos de los israelitas vencían al gigante Goliat, le iba a dar la mano de su hija. David dijo: mangos, mi hija no, pero sí al primero que entre allá arriba y que domine allá, a ese lo voy a nombrar el jefe de todos mis ejércitos. Y comenzaron la batalla. Comenzaron las flechas, las lanzas a volar, las piedras. Empezó la batalla y un grupo de gente se metió por el torrente, por el manantial, dice Samuel, y entraron y tomaron la ciudad. Y a partir de ahí cambia la historia de la ciudad. Ni un día más se llamó Jebús, sino que a partir de ahí se llamó Jerusalén, la ciudad de David. Un hombre que aceptó el desafío. La tercera idea que quiero compartirles tiene que ver con lo que sucedió después. Cuando él se asentó en la ciudad y empezó a gobernar, dice la palabra de Dios que David ensanchó sus fronteras. Es decir, se volvió un rey poderoso y por consiguiente su pueblo también se hizo un pueblo poderoso. Dice, extendió sus fronteras. Nadie le hizo frente, nadie podía con él. O sea, tenía un ejército bravo, un ejército difícil de vencer. Entonces él pudo gobernar tranquilamente. Pero algo que recalca tanto Primera de Samuel como Crónicas de esta historia es que todo el tiempo que él reinó, el Señor lo prosperó. El Señor lo bendijo. La tercera palabra es prosperidad. Repitan: prosperidad. ¿Se acuerdan de las otras dos? Identidad, desafío, prosperidad. Prosperó. Su reino se ensanchó. Empezó a tener mejores cosas para Dios. Empezó su reino a crecer, la gente empezó a tener mejores condiciones de vida, porque el Señor trajo prosperidad a su pueblo. Cuando una persona está en el lugar correcto y hace la voluntad de Dios y tiene identidad y acepta el desafío y no se vuelve una persona miedosa, sino que aguanta, permanece, busca la victoria, no desfallece, entonces Dios le prospera, Dios le bendice de una manera especial, pero no como esa prosperidad que algunos predican, porque hay quienes predican un evangelio de la prosperidad que es un evangelio equivocado, es un evangelio errado. Y uno lo puede ver en el canal de enlace, o uno lo puede ver en cualquier lugar, predicaciones acerca de la prosperidad, donde dicen que no debe de haber pobres entre el pueblo del Señor, que todos somos llamados a prosperar, y le dicen a la gente: siembra, siembra. Y la gente siembra, siembra, pero los que reciben eso nunca siembran. Y dejan a los otros fritos, pobres, arruinados, y ellos nunca sembraron. Ese no es el evangelio de la prosperidad. Eso no es un evangelio de parte de Dios.
Nosotros creemos en una prosperidad. Creemos que Dios bendice. Creemos que Dios prospera. Creemos que Dios multiplica lo que tenemos. Creemos que Dios no nos deja desamparados, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dice su palabra: no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando uno llega al evangelio, a veces uno llega sin recursos, a veces uno llega arruinado, pero cuando uno empieza a servir a Dios, empieza uno a ser fiel a Dios en sus ofrendas, en sus diezmos, Dios empieza a prosperar. Probablemente no vamos a ser ricos, probablemente no le vamos a hacer la competencia a Carlos Slim o a Azcárraga, pero una cosa sí es cierta: Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y conforme a nuestra necesidad Dios nos suple. Jesús dijo a sus discípulos: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Y no lo dice en forma despectiva el Señor, porque alguien se estaba quejando de que estaban usando mucho dinero en ungir los pies con un perfume caro, pero nos da una declaración, una revelación, porque Jesús trae bendición a las vidas de nosotros. No solo bendiciones en el de carácter espiritual, sino también de carácter material. Dios es bueno. Dios sabe lo que tenemos nosotros necesidad. Mire, yo vengo de una familia. Mi papá es pastor, fue pastor. Y a él Dios le dijo que fundara una iglesia cuando nosotros estábamos estudiando. Y sufrimos, pero Dios siempre nos proveyó a tiempo. Nunca nos abandonó. Comenzó una iglesia mi papá en la México Oriente. Y nosotros vivíamos en la Mercedes Barrera. Y un día se quedó sin dinero para la gasolina un domingo. Literalmente nosotros vivíamos de las ofrendas de la gente. Mi papá no tenía otro trabajo más que el ministerio. Tenía 5 hijos, todos estábamos estudiando. Creo que mi hermana mayor no. Yo estaba en la facultad de Derecho, otra en Contaduría. Y así se aventó a comenzar la iglesia. Y ese día nos dijo: no tengo dinero para echarle gasolina al coche, no lo vamos a sacar, está en la reserva. Y tampoco tengo dinero para comer carne, hoy vamos a comer huevo. A mí me gusta el huevo. No sé si a ustedes no, pero a mí me gusta el huevo. A lo mejor a algunos les afecta el colesterol, pero con todo el colesterol. Yo he ido a muchos restaurantes muy lujosos. Fui directivo nacional y la gente trata de agradarlo a uno. Es un paréntesis en la historia que les estoy contando, porque la comida que yo más recuerdo que me haya gustado una vez en mi vida, y he comido las mejores carnes, he comido mariscos, pero hace muchos años, cuando yo estaba comenzando en el ministerio, fui a un pueblo que se llama Pixtún, en el estado de Campeche. Tenía 3 días que estaba lloviendo, el pueblo estaba inundado. Cuando yo llegué a visitar ahí a un compañero que era líder de jóvenes en esa parte de Campeche, yo era líder de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y lo fui a visitar. Me dijo el chofer del autobús: ¿te vas a bajar así? Pues sí. Me dijo: quítate los zapatos y súbete el pantalón porque te vas a mojar allá, te ha inundado ese pueblo. Y dicho y hecho, cuando me bajé en la carretera, yo ya me había quitado los zapatos y todo, llegué a ese lugar. Llego con mi amigo y me dice: tengo 3 días que no tengo culto, estoy pobre, hoy vamos a ir a comer huevos a una casa. Está bien. Y fuimos a esa casa y llegamos y fuimos sin zapatos, el pueblo estaba inundado y la hermana en su cocinita tenía unas piedras.
Y la mujer estaba torteando en el comal y hizo una salsa de chiltomate y nos ofreció una comida que yo hoy, después de haber, como dice la canción, rodado de aquí para allá y de haber sido de todo y sin medida, recuerdo esa comida y me salen las lágrimas por el momento, por el lugar. Pero regreso a mi historia de mi familia. Dice don Orlando, nos vamos en camión. Me dice, ¿ya estás listo para que te vayas conmigo? Ya ve que las mujeres son más lentas para arreglarse, y luego 4 hermanas. Dice, porque las muchachas que se vayan con mamá y yo me voy contigo. Y nos fuimos en camión. Cuando terminó la dominical, la escuela dominical, lo que daba la gente era con lo que nos íbamos a regresar y a comer ese día. Y nos venimos juntos y el camión pasa a 2 cuadras de la iglesia. Y cuando casi estábamos llegando, nos dejó uno, no nos dio parada el infeliz. Estábamos haciéndole así, ¡bum!, pasó. Y ya nosotros pues todavía teníamos que atravesar toda la ciudad. En el siguiente camión, era domingo, tardan más los camiones, ¿verdad? Para los que toda su vida han andado en coche, no saben de qué les estoy hablando, pero a los que somos hijos del proletariado, pues sabemos lo que es andar en camión. No había combis, no había micros, no había nada de eso. Entonces, al rato pasa el otro camión y nos sentamos, nos repartimos, éramos solo nosotros, ¿verdad? Solo había unas personas adelante y nosotros 7 nos sentamos. Y unas cuadras después, mi mamá se da cuenta que junto a donde ella está sentada en una ventana, hay una bolsa. Y jala la bolsa y se encuentra con que había como unos 600 pesos en billetes. Dios es bueno. Dios conoce nuestras necesidades. Si nos hubiéramos subido en el camión del infeliz que no nos quiso dar parada, no hubiéramos visto el milagro de la provisión de Dios. Pero aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, el Dios de misericordia está con nosotros para sostenernos, para ayudarnos, para hacer milagros, para que no nos falte nada. Amén. Dios tiene cuidado de usted. Por eso no necesitamos abrazar teologías extrañas, ajenas, de apóstoles, de gente que cree en la prosperidad, porque nosotros tenemos un Dios que es un Dios fiel, que es un Dios que bendice, que es un Dios que multiplica todo lo que nosotros tenemos. Dijo la hermana, este templo se construyó y muchas cosas se hicieron porque la femenil trabajó, y sí es cierto, y de seguro Dios multiplicó lo que ellas hacían, y de seguro en los momentos difíciles que había compromisos para pagar algo, Dios hizo milagros aquí en la congregación. A veces cuando nosotros recibimos todo bien suave, todo está listo, no hay que comprar nada, todo está arreglado, no nos comprometemos con la obra de Dios, pues decimos no se necesita. Pero si supiéramos todo el esfuerzo que ha habido de años pasados y lo que representa aún hoy en día mantener, sostener una iglesia de esta dimensión con varias propiedades, hermanos, deberíamos comprometernos a ser más fieles al Señor, porque el Señor nos bendice, el Señor nos prospera. Todo el tiempo que David estuvo de rey, Dios lo prosperó.
identidad. La segunda, ¿cuál era? Desafío. Y la tercera, prosperidad. ¿Quieren estar en pie, por favor, un momento? Yo quisiera hacer una oración en esta noche. Habrá alguien que esté pasando por problemas difíciles, alguien que esté pasando por desafíos grandes o por crisis de identidad, en el sentido que hemos estado hablando. Yo le invito a acercarse esta noche a Dios. Que esta noche de aniversario, y antes de hacer una oración de acción de gracias por los 36 años de la Iglesia Bautista del Mesías, yo quisiera orar. ¿Habrá alguien que quiera venir aquí de pie al altar, aquí en esta parte, y decir: Señor, ayúdame, ayúdame, tú conoces mi necesidad? A lo mejor hay alguien que no tiene para pagar la renta, alguien que no tiene para pagar la luz, el agua, alguien que está batallando, no tiene para pagar lo que debe. Aquí está el Señor esta noche para oír tu oración. Gracias, hermanos. ¿Habrá alguien más que quiera venir? Todavía tenemos lugar aquí al frente. ¿Habrá alguien más que diga: hermano, ore por mí? Si tu fe está flaqueando, acércate al Señor esta noche. Si tu tatuaje se está borrando, como dijo aquel hombre, de que eres hijo de Dios, pero el Señor te está hablando esta noche, yo te invito a acercarte al Señor. Aquí está el Señor con los brazos abiertos. No importa cuál sea nuestro problema, no importa cuál sea nuestra circunstancia, Él te está esperando. Dice su palabra: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, cansados y fatigados. Vengan a mí, dice el Señor, y yo te haré descansar. Y yo llevaré tus cargas y cambiaré tu vida, transformaré tu corazón. Si alguien está pasando por una enfermedad también, esta noche Jesús también puede sanar tu enfermedad. No importa lo que represente para ti, aquí está el Señor con sus brazos amorosos. Les invito a cerrar sus ojos y estar en oración un momento. Señor, aquí está este grupo de hombres y mujeres que han aceptado esta invitación de acercarse a ti esta noche, Señor. Dios, yo no conozco sus problemas, no conozco su necesidad, Señor, pero tú sí, Dios. Tú eres un Dios amoroso, misericordioso. Eres un Dios perdonador. Eres un Dios dador de vida eterna, dador de grandes bendiciones para el que se acerca a ti, Señor. Yo te pido esta noche que tú hagas milagros en la vida de tus hijos, Señor, y de tus hijas. Que el que se acerca, Señor, a ti buscando el perdón de sus pecados o buscando reconciliarse contigo porque se alejó, porque se retiró de ti, que esta noche pueda hablar contigo y ponerse a cuentas contigo. Perdona, Señor, su rebelión, perdona sus pecados. Hazle una nueva criatura en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que
Si alguno está en ti, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, Señor. Pero también yo invité a pasar al altar, Señor, al frente, aquellos que están teniendo pruebas, que están teniendo desafíos grandes, Señor. Yo te pido que tú les ayudes para que ellos salgan vencedores, Señor. Si hubiera alguno que está teniendo problemas en su trabajo, Señor, ayúdale en el nombre de Jesús. Si hubiera alguno, Señor, que está teniendo problemas en su hogar, ayúdale, Señor. Que puedas tú sanar las relaciones interfamiliares, Señor. Tal vez hubiera alguna persona que estuviera a punto de dejar su casa, de salirse, hijos que ya no aguantan, Señor, a sus padres o el ambiente en su hogar. Haz milagros esta noche, Señor. Haz milagros de sanar esas familias, Señor. Haz milagros de sanar esos matrimonios, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. También te pedimos por aquellos que pudieran estar pasando por situaciones económicas difíciles, Señor, donde sus recursos no les alcanzan. A lo mejor no tienen para pagar la renta, los servicios, Señor. Yo te pido esta noche que tú hagas milagros prosperándoles, supliendo, Señor, lo que ellos necesitan. Tú eres un Dios que tienes cuidado de nosotros. No eres un Dios irresponsable que nos abandones a nuestra suerte, Señor, sino que por el contrario, tu palabra dice que cada día de nuestra vida tú tienes cuidado de nosotros. Haz milagros, Señor, prosperando la existencia, prosperando los recursos de tus hijos, Señor. Aquellos que tuvieran negocios y que estuvieran en crisis, ayúdales, Señor, para que sus negocios puedan salir adelante y que puedan cumplir, Señor, siéndote fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, Señor, porque tú los estás bendiciendo de una manera muy especial. También quiero pedirte, Señor, por aquellos que se encuentran enfermos o enfermas. Tu palabra dice que por tus llagas somos nosotros curados, Señor. Yo te pido que sanes molestias, que sanes enfermedades, Señor, en esta hora. Que quites dolor de los huesos, dolor de los músculos, que hagas milagros tremendos, Señor, como tú sabes hacer. Tal vez que haya sido diagnosticado con una enfermedad incurable, pero esta noche, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te pedimos que tú hagas milagros de sanar a los enfermos, Señor. Te damos gracias porque confiamos en un Dios que tiene poder, que tiene autoridad aún sobre las enfermedades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hermano, cántenos una estrofa del himno precioso que está usted cantando. Seguro toda la congregación va a querer cantar. Y después quiero hacer una oración de acción de gracias por el aniversario de la iglesia. Bueno. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu
Vamos a cantar la segunda estrofa. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Vamos a hacer la oración de acción de gracias por los 36 años de la Iglesia Bautista El Mesías. Quiero invitar a hermano Víctor, si quieres venir acá, y toda la directiva y todos los líderes que se encuentren, que no estén ocupados en alguna comisión, los diáconos. ¿Quieren venir, hermanos, por favor? Todos los diáconos, todos los miembros de la directiva, es un gran equipo que ustedes integran. Les invito a que podamos hacer una oración de acción de gracias. ¿Quieren darles un aplauso fuerte, hermanos? A este grupo de hombres y mujeres que sirven a Dios en diferentes cargos. Vamos a orar entonces. ¿Cuántos están alegres porque Dios les permite cumplir 36 años? Amén. Les invito ahí donde están a que extiendan sus manos hacia este grupo de personas que les presiden. Extiendan sus manos. Yo voy a hacer la oración de acción de gracias. Ustedes también oren allá donde se encuentran. Señor, te damos muchas gracias en esta noche, porque podemos acercarnos ante ti y decirte gracias, Dios, por esta Iglesia Bautista El Mesías. Gracias, Señor, por estos 36 años que tú les has dado, Señor, donde ellos han estado predicando, enseñando, hablando de ti, no solamente en este lugar, Señor, sino en todas las misiones que ya han sido mencionadas en otras ciudades, en otros pueblos. Gracias, Señor, por el esfuerzo de cada uno de estos hombres, de estas mujeres que componen esta iglesia. Te damos gracias, Señor, por su pastor, por el presbítero Víctor Villanueva. Te damos gracias por su equipo de colaboradores. Gracias, Señor, por sus diáconos. Gracias por la directiva. Gracias por cada líder. Gracias por cada persona, Señor, que desinteresadamente, voluntariamente te sirve en este lugar. Yo te pido que les bendigas de una manera muy especial, Señor, que seas con ellos, que los prosperes, que esta iglesia siga creciendo, que tu palabra siga corriendo a través del ministerio de ellos, que impacten a más gente en esta ciudad y en aquellos lugares donde tú los lleves a predicar tu bendito evangelio. Ellos sean, Señor, una bendición para los que les escuchan, Dios. Gracias por lo que tú has hecho con ellos. Pero gracias también, Señor, por lo que tú vas a seguir haciendo a través de ellos, Dios. Tú has puesto una visión grande en el corazón de su pastor y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta visión, Dios, pueda ser una realidad y tu palabra siga siendo predicada en gran manera.
En el nombre de Jesús te damos gracias y pedimos bendición para cada una de las familias, Señor, que componen esta iglesia, por cada padre, cada madre, cada hijo, Señor, que integran esta congregación. Envíales bendición en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Te lo suplicamos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Muchas felicidades por su aniversario. Que el Señor les bendiga.